Muy buenas tardes, bienvenidos a esta webinar organizada por ESIT y Llorente y Cuenca, que se enmarca en la compleja situación económica, política y social que estamos viviendo y en la búsqueda de sus soluciones, búsqueda a la que nuestra Escuela de Negocios, hoy también Universidad, no se siente ajena. En ese compromiso nos encontramos con excelentes compañeros de viaje, como Llorente y Cuenca, una compañía de consultoría global, de comunicación y especializada en asuntos públicos, en cuya representación nos acompaña hoy su director del área de contexto económico, Jordi Sevilla, un economista con una dilatada trayectoria profesional en el área privada y docente, un profuso autor de libros y artículos de prensa y con una más que acreditada experiencia en la administración pública y en asuntos de política económica. Y de eso precisamente vamos a hablar a continuación, de la política económica que nuestro país debería de adoptar para salir de la recesión en la que nos encontramos en medio de esta crisis sanitaria. Antes de dar paso a nuestro ponente, quiero recordarles a todos ustedes que pueden plantear sus preguntas a través del chat y al término de la exposición de Jordi, en el espacio destinado al diálogo, intentaré canalizar aquellas que el tiempo y la temática me permitan. Jordi, sé muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar aquí y la audiencia y el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ESIC por darme la oportunidad de dirigirme a los que nos estén oyendo y siguiendo para ayudarles a reflexionar juntos sobre el momento económico, ¿no? Y lo voy a hacer de una manera que es muy frecuente en estos momentos, en otros ámbitos, que es el Twitter. Voy a hacer un hilo de Twitter. Yo soy muy tuitero desde hace muchos años y voy a haceros esto. Antes, si yo hubiera hecho una presentación de las antiguas, pues eran bullets de la presentación, pero ahora le digo hilo de Twitter y nos entendemos, pero la idea es la misma. Voy a poner una sucesión de reflexiones, todas ellas discutibles, pero que son en la que la conclusión a la que yo he llegado después de analizar los diferentes asuntos, y de ahí extraeré algunas conclusiones y haré algunas propuestas, y luego pues lo abriremos a debate, porque si hay algo que siempre se ha debatido es precisamente los aspectos que tienen que ver con la economía y con la visión de la política económica. Empezaré el primer tuit del hilo diciendo una obviedad, pero que conviene recordar. No estamos viviendo una crisis económica. Esto es una crisis sanitaria que tiene un impacto económico. Bueno, es una obviedad, pero que nos permite extraer algunas conclusiones. En primer lugar, si lo analizamos solo como crisis económica, es muy rara. Nunca habíamos tenido una crisis económica de estas características, nunca habíamos tenido una crisis económica que se produjera por cómo se ha producido esta crisis económica. No es una consecuencia de un mal funcionamiento endógeno del sistema económico, como otras veces hemos visto hace apenas unos años con la crisis financiera, que bueno, los mercados financieros se equivocaron a la hora de calcular determinado tipo de riesgos y eso generó una crisis endógena. Esta es una crisis económica exógena. Es una crisis económica que viene por una causa sanitaria. Por razones sanitarias se decide cerrar determinadas actividades económicas y por tanto se genera una crisis económica. Tiene también la otra lectura, además de ese componente atípico de esta crisis, tiene la otra lectura, que es que hasta que no se termine la pandemia, hasta que no se termine la emergencia sanitaria, vamos a tener problemas económicos. No. Esto no es como se nos quiere presentar en muchas ocasiones, o salud o economía. Mire, no. Hasta que no acabemos con la pandemia, de una manera o de otra vamos a estar teniendo problemas económicos de una magnitud o de otra, pero durante todo el tiempo. Y como alguna vez he repetido, y no soy el único que lo ha dicho, esto hace que hoy la mejor política económica sea la vacunación masiva y cuanto antes. Acabar con el virus, acabar con la pandemia, es lo mejor que podemos hacer hoy para recuperar la actividad económica.
Bien, este es el primer tuit, me ha quedado un poquito más largo de lo que serían los caracteres que te admite un tuit, pero quiero que os quedéis con esta primera idea. Segundo tuit o segunda idea. Esta crisis ha golpeado mucho a los países que tienen un mayor peso en su economía de las actividades relacionadas con la movilidad. Es evidente que es una crisis sanitaria, que por razones sanitarias se limita la movilidad de los ciudadanos, y los países que tienen una actividad económica mucho más relacionada con la movilidad, como es el caso de España, sufren mucho más la crisis que otros países. España es un país donde el peso del turismo, casi 90 millones de personas nos visitan al año, es una barbaridad tremenda, y que han dejado de hacerlo el año pasado, que tiene un peso muy importante la hostelería, que tiene un peso muy importante el ocio, el comercio, actividades todas ellas relacionadas en gran medida y hasta ahora con la movilidad y la presencialidad de los ciudadanos, pues tiene, el que se pare eso, tiene un impacto sobre el PIB mayor que otros países que viven mucho más de la industria o de otro tipo de sectores económicos que se han visto menos afectados por las medidas sanitarias. Por tanto, España ha tenido una crisis superior a la de otros países de la media económica, pero no porque lo hayamos hecho peor, que ese es otro debate, sino porque el peso en nuestro sistema económico de las actividades afectadas por las medidas sanitarias es mayor y, por tanto, el impacto ha sido mayor. El impacto ha sido enorme. En el caso de España nos tenemos que ir casi hasta la guerra civil para recordar una caída del PIB de más del 11%, como cayó el PIB el año pasado. Es una situación absolutamente excepcional, es una situación que nunca nadie había conocido, repito, en fin, desde la guerra civil, y que por lo tanto no hay precedentes, no hay aquello de ¿y qué se hizo? No podemos irnos a buscar las fórmulas y las soluciones en el pasado. El tercer tuit. Esta crisis nos ha cogido en un contexto europeo muy diferente a la crisis del 2008, a la crisis financiera del 2008 y a la crisis del euro del 2010, que se concatenaron una con la otra. En este momento nos hemos encontrado con una Unión Europea que ha sufrido toda ella la pandemia en mayor o en menor medida, y que ha dado una respuesta absolutamente expansiva, tanto en el ámbito presupuestario como en el ámbito monetario, las dos grandes herramientas de la política económica. El Banco Central Europeo ha hecho barra libre, no va a faltar recursos monetarios para mantener como podamos la actividad económica, vamos a financiar los déficits públicos, 1/3 aproximadamente de la deuda pública de España está en los activos del Banco Central Europeo, y se ha dado toda la liquidez que ha hecho falta a través de los bancos y de las entidades financieras para que esa gasolina que alimenta el funcionamiento de la maquinaria económica, que es el dinero, no falte. Y por tanto hemos tenido una situación que en la crisis anterior pues tardó el Banco Central Europeo 2 o 3 años hasta que cambió de presidente y llegó Draghi en darse cuenta que esa era la actitud que tenía que tomar en marcha. Tipos de interés muy bajos. Recuerdo que el año pasado la emisión de la deuda pública española, la mitad aproximadamente de la emisión del año pasado, se hizo a tipos de interés negativos. Esto no lo habíamos visto, en fin, no estaba en nuestros libros de economía. ¿Qué es esto de tipos de interés negativos? O sea, que el Estado emite deuda y además gana dinero emitiendo deuda. Es una situación muy rara, muy atípica, pero en la que venimos ya enmarcándonos desde hace mucho tiempo, en la medida en la que llevamos ya mucho tiempo con una inflación inexistente, con una subida de precios muy baja, muy próxima a cero, entre 0 y 1, que no es considerado ni tan siquiera inflación. Y hemos tenido también una respuesta presupuestaria muy expansiva por parte de la Unión Europea en un doble sentido. Por una parte, se han levantado
todas las reglas y las restricciones presupuestarias durante el tiempo que dure la pandemia. Ya ha avisado la Comisión que posiblemente esa obligatoriedad que teníamos de mantener el déficit público en torno al 3% del PIB y la deuda en torno al 60% del PIB, que no la va, hasta el año 23 por lo menos, no vamos a tener que tomárnoslo en serio, no vamos a tener, por tanto, que aplicar medidas restrictivas. Todo el mundo entiende que hay una necesidad muy fuerte de inyectar dinero a la economía desde los presupuestos y que eso se traduce en déficit y en deuda pública. Aquí, en la China y en Alemania, en todas partes, con mayor o menor proporción en función de cómo haya sido la crisis. Y además, la Unión Europea, por primera vez en su historia, ha hecho una operación, los fondos, los Next Generation, que es un compromiso de inversión para ayudar a hacer una transformación verde y digital de la economía europea, de una cantidad muy considerable de dinero, casi 2 billones de euros, y sobre todo ha decidido que ese dinero se financia de manera mancomunada, se financia emitiendo deuda conjunta de todos los países de la zona euro, que es algo que hasta ahora no había sido posible y que creo que es el paso de integración económica más importante que se ha producido desde la entrada en vigor del euro. De esa magnitud lo califico. Y creo que es la creación de un verdadero embrión de un tesoro público europeo. Por tanto, estamos ante una crisis económica atípica porque es exógena, viene por razones sanitarias. Estamos en una crisis que golpea mucho más a los países que están más afectados, que tienen más peso en su economía, los sectores vinculados a la movilidad de las personas. Lo vemos en un contexto económico europeo mucho mejor, mucho más favorable que el que vimos hace unos cuantos años. Nadie está hablando de austeridad. Es más, en este momento la mayor preocupación desde el Fondo Monetario hasta el Banco Central Europeo es: no tengamos prisa en retirar los apoyos, no corramos demasiado, no sea cosa que todavía no esté consolidada la recuperación de la recuperación económica. Y vinculado a esto, y también lo he dicho, no veremos una situación de recuperación estable de la economía hasta que no desaparezca la pandemia, hasta que no seamos capaces de vencer las diferentes oleadas y hasta que no hagamos un proceso de vacunación suficientemente grande. Bien, a partir de esos 3 tweets hay otro cuarto que es, hombre, al principio todos pensamos que esto iba a ser algo muy importante, que iba a ser una caída muy extrema de la actividad económica, pero pasajera. Es cuando se hablaba de la crisis en V. Caes mucho, pero subes también mucho y muy pronto. Todo el mundo pensábamos, y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo, en una crisis que recuerdo no había precedentes, pero había un cierto consenso de que, bueno, la primera oleada, la primera crisis, las primeras medidas, y a partir de ahí subiríamos inmediatamente rápido, ¿no? Y que por tanto lo que hacía falta era poner en marcha medidas de política económica de sustitución de rentas. Por razones sanitarias se cierran negocios, se deja gente en la calle, se dejan negocios sin ingresos, lo que tenemos es que sustituir esas rentas y sustituirlo a través de mecanismos desde los ERTES hasta los créditos con aval del ICO o hasta las ayudas para los autónomos por cese de actividad. Siempre pensando que iba a ser una cosa de 3 meses. Oye, vamos a tener un problemón muy gordo, pero durante 3 meses, por tanto, inyectamos liquidez durante 3 meses y luego ya la economía se recuperará, la pandemia se habrá terminado y adelante. Claro, el problema es que nos hemos encontrado que la pandemia ya hace un año, con altibajos, pero hace un año, y el proceso de vacunación, que ha sido por una parte mucho antes de lo que pensábamos, jamás se ha tardado tan poco en tener una vacuna para una nueva enfermedad, pero lo estamos viviendo día a día,
telediario a telediario, el proceso de vacunación de la población también está yendo un poco más lento, por distintas razones, pero un poco más lento de lo que habíamos pensado. Y por tanto, ya no estamos hablando de unas dificultades económicas, de una crisis rápida y transitoria, estamos empezando a hablar ya de una situación de recesión. Ya casi todo el mundo acepta, incluida la IREF, que este primer trimestre de la economía española será de crecimiento negativo. El pasado se salvó por los pelos de ser negativo y se salvó por los pelos por un incremento muy fuerte del consumo público. Todo lo demás fue negativo. Y claro, las políticas económicas puestas en marcha para hacer frente a una crisis de liquidez de 3 meses no es ni son las mismas que hacen falta para abordar una crisis que dura más de un año, que tiene posibilidades de durar hasta el verano y por tanto nos plantamos en año y medio, y que ya no se plantean problemas solo de liquidez, sino que está afectando ya a problemas de solvencia por parte de una buena parte de nuestro tejido productivo. El año pasado dejaron de visitarnos 70 millones de turistas. Si este año vuelve a repetirse esa situación, empresas turísticas, que son una parte muy importante de nuestra actividad económica, el turismo, que no solo son los hoteles, es todo lo que mueven los turistas, que se mueven y que viajan y que van al cine o que van a ver un museo o que van a cenar a un restaurante, podrán aguantar 2 años con ingresos cero o cercanos a cero. ¿Son los mismos problemas los que se plantea una empresa cuando tiene un problema de un año a cuando ya son 2 años? Eso es lo que se está poniendo encima de la mesa y eso es lo que ha hecho que haya un movimiento muy fuerte de mucha gente que hemos estado presionando públicamente al gobierno para que modificara las medidas de política económica y empezara a incorporar medidas de política económica para hacer frente a los problemas de solvencia que se estaban ya empezando a plantear y no solo a los problemas de liquidez que son los que dieron origen a la primera oleada de medidas de política económica. Son las medidas que se aprobaron la semana pasada, podía haberse aprobado hace 2 meses, pero en fin, fue la semana pasada, lo que hemos dado en llamar o lo que se ha dado en llamar las ayudas directas, lo que se ha dado en llamar las ayudas a la reestructuración de la deuda, incluso a la conversión de una parte de esa deuda en préstamos participativos, que como sabéis, al menos incrementa el capital de las empresas y reduce el riesgo de morosidad, que es uno de los grandes riesgos que el Banco de España, por ejemplo, había señalado y que se podrían dar porque solo faltaba que un incremento fuerte de la morosidad empresarial como consecuencia de las medidas para luchar contra la pandemia se tradujera en dificultades añadidas a un sistema financiero como el español, que está un poco cogido por alfileres. Y ahí lo dejo, y ahí lo dejo. Claro, a partir de ahí tú dices, bueno, ya voy terminando, ¿cuál sería el último tuit? Hombre, yo creo que hace falta lo que yo he llamado una política económica que busque el triángulo virtuoso. El triángulo virtuoso, jugando un poco con el círculo vicioso, el círculo virtuoso, el triángulo virtuoso, cuyos 3 vértices tienen que ser, por una parte, estas ayudas directas, intentar mantener el mayor tejido productivo posible cuando haya pasado la pandemia, que casi nadie piensa que haya pasado antes de finales de este verano de este año, lo cual nos hace llevar a una estimación del crecimiento económico para este año más bien baja, en torno al 5 y algo por ciento, dijo el otro día la OCDE, lo cual quiere decir que este año no recuperaremos el PIB del 2019, antes de la pandemia, y que posiblemente tendremos que esperarnos a finalizar el año que viene para recuperar el PIB que teníamos antes de la pandemia, es decir, nos habrá costado, habremos tenido 2 años perdidos en términos económicos el efecto de la pandemia. Estas ayudas directas son el primer vértice de ese triángulo virtuoso. El segundo, del que se habla poco hasta ahora, yo anticipo que se va a empezar a hablar mucho a partir de ahora, son medidas de reactivación de los sectores mayormente afectados por la pandemia.
Es verdad que en condiciones de restricciones de movilidad no tiene mucho sentido poner incentivos para ir al bar cuando está cerrado el bar, pero en algún momento se tendrá que recuperar la actividad económica y en ese momento necesitaremos unos ciertos incentivos para algunos de esos sectores. Hay quien confía que la recuperación del consumo privado, y que es lo que más afecta a esos sectores, se hará simplemente como consecuencia del sobreahorro que ha provocado en algunas familias la pandemia. La pandemia, en cuanto el impacto que ha tenido en las rentas familiares, es dual. Ha habido muchas familias que se han visto literalmente sin nada, han perdido los ingresos, algunos de los cuales, por cierto, eran ingresos en la economía irregular, otros porque han sido despedidos y se han encontrado en las colas del hambre, que todos conocemos desgraciadamente. Pero hay otras muchas familias que no han visto perdidos sus ingresos y que en la medida en la que no han podido consumir están ahorrando y han ahorrado más de lo normal. Y por tanto hay quien confía en que en cuanto volvamos a una situación de normalidad en términos sanitarios, ese ahorro embalsado saldrá. Eso es verdad. Pero yo siempre digo, oye, tú no puedes cenar dos veces a la vez la misma noche, ni el mismo fin de semana ir a 3 hoteles. Por tanto, de alguna manera habrá un cierto límite también, físico incluso, a ese sobreconsumo que irá aprovechando el sobreahorro que ha provocado la pandemia. Y necesitaremos en algunos sectores, turismo es evidente, construcción es evidente, necesitaremos medidas de estímulo especial de las que todavía, como digo, no se está hablando. En construcción se está hablando apenas de los temas relacionados con el alquiler y la rehabilitación, pero por ejemplo nadie habla de ayudas a la compra. Parece que nadie está preocupado porque 150.000 jóvenes que quieren comprar un piso no puedan hacerlo. Parece que eso no preocupa en este momento. Y luego en otras medidas de otros sectores, como puede ser el automóvil. Y el tercer eje, y termino, de este triángulo virtuoso, es la reconversión verde y digital, que va a estar financiada en gran parte por estos fondos europeos del Next Generation y que, como sabéis, a España le toca una cantidad muy importante, en torno a 750.000 millones en los próximos años, la mitad en subvenciones, la otra mitad en créditos. Pero estos fondos, más allá del debate que se pueda plantear sobre el sistema de gobernanza y sobre el control, sobre el que yo no tengo ningún problema, esto va a estar perfectamente transparente, perfectamente sometido a todas las reglas de la contratación pública española y europea, porque al final va a ser Bruselas quien va a dar el visto bueno final a todos los proyectos y a todos los gastos. Son fondos de reconversión, no de reactivación. No son fondos que busquen más actividad, sino otra actividad. Son fondos que, por cierto, nos ponen por primera vez en la historia de España, y digo bien, por primera vez en la historia de España, ante la posibilidad de salir de una crisis económica, no bajando costes, sino mejorando el valor añadido. No empeñándonos en hacer las cosas más baratas, a fuerza de devaluar la peseta cuando la teníamos o de devaluar los salarios como en la última crisis, sino hacer las cosas mejor que otros países. Ese cambio, ese incremento de valor añadido en nuestra manera de hacer las cosas es lo que permite la reconversión verde y digital, o lo que pretende, más que lo que permite, lo que pretende la reconversión verde y digital que viene de la Unión Europea. Pero eso va a tener puede tener una repercusión que hasta ahora no se ha puesto encima de la mesa sobre el empleo, como toda reconversión. Yo no tengo dudas sobre el resultado final dentro de 10 años. El problema es cómo llegamos hasta esos 10 años. Y pongo un ejemplo muy evidente. Y además el primer PERTE, que como sabéis es una de las figuras de consorcio público-privado que se solicita para financiación de estos fondos, el primer PERTE es con la industria automovilística en España, ¿no? Bien, supongamos que los 3 millones de vehículos que en este momento fabricamos en España se siguen fabricando en España.
lo cual no está nada claro en este momento. Esa es una decisión que toman 4 grandes grupos automovilísticos a nivel internacional, a los que realmente España, Polonia o Brasil o Tailandia les da lo mismo, forma parte del mismo proceso productivo para ellos, pero supongamos que los 3 millones que fabricamos en este momento los seguimos fabricando, pero eléctricos, claro, en lugar de vehículos de combustión, vehículos eléctricos. Claro, esto está muy bien y yo firmo ya por ello, pero el problema es que el vehículo eléctrico genera una cantidad de empleo directo y indirecto mucho menor que el vehículo de combustión. Por una cuestión tecnológica, nada más. Y por tanto, aunque nosotros mantuviéramos en España la misma producción automovilística que nos hace uno de los grandes productores de automóvil del mundo, eléctrica, a lo mejor el impacto que tenemos sobre el empleo nos debería de llevar a preocuparnos de qué hacemos con esa mano de obra que sobra en ese proceso de reconversión, porque, repito, los fondos europeos son de reconversión y no de reactivación. Bueno, yo creo que ese es un poco el triángulo en el que tenemos que movernos, facilitándolo todo, la situación europea, la laxitud necesaria en las políticas presupuestarias y en las políticas monetarias por parte de la Unión Europea. Y termino ya de verdad. Todo esto sería mucho más fácil si se produjera en un contexto de grandes acuerdos, no solo entre agentes sociales, sino también entre la clase política, entre los partidos políticos, porque, como habéis visto, nada de lo que yo he dicho, ni nada a lo que se pueda contraponer a lo que yo he dicho como una alternativa, es exactamente ni de izquierdas ni de derechas. Es de sentido común. Y es lo que tendríamos que hacer como proyecto de país y, por tanto, deberíamos de exigir a nuestra clase política que así lo tratara. Y aquí lo dejo, si os parece, y entramos en el coloquio, que seguro que será mucho más interesante. Gracias. Fenomenal, Jordi. Muy bien, muy bien centrado. Además, estupendo en tiempo porque ahora tenemos para empezar a dialogar. Y además, mira, a mí esto que has dicho al final del sentido común, que me decía mi abuelo Paco Isidro, que yo llevo su nombre, que era el menos común de los sentidos, me da pie precisamente para hacerte la primera pregunta, porque me parece que el final ha sido estupendo. Tú, como buen economista y economista comprometido, al final, esto se lo repetimos muchas veces en las aulas a los alumnos, que una cosa es que utilicemos números, gráficos, regresiones lineales, pero la economía es una ciencia social. Entonces, este consenso político que a nosotros, bueno, yo creo que nos hace falta como el agua en una sequía. Que vemos, fíjate, que vemos en países tan cercanos y tan, a veces tan distópicos como Italia. ¿Tú crees que a nosotros nos hace falta un Mario Draghi? Y si nos hace falta, tú propones algún candidato, tú que eres un hombre con mucha experiencia en lo político, que conoces bien, que conoces bien lo que tenemos, el banquillo. En caso de que no, bueno, yo desde luego desde mi posición, que no tiene tu experiencia, yo veo incapaces a nuestros actuales gobernantes de ponerse de acuerdo en esto que, como tú muy bien dices, es opinable, es matizable, pero es necesario. No creo, ¿no? Porque el mismo hecho de no ponerse de acuerdo les impediría ponerse de acuerdo en quién es el Mario Draghi, ¿no? Yo creo que además cuando las democracias recurren a Mario Draghi, con todo el respeto personal hacia la figura y la persona de Mario Draghi, como es evidente, lo que están denotando es un fracaso de la democracia, porque están denotando el que no son capaces de ponerse de acuerdo los partidos políticos y entonces suspenden durante algún tiempo la agresión para depositar en otra persona, en una especie de pater imparcial, la solución de los problemas. A mí eso, como demócrata, no me gusta, lo digo de verdad, y yo sigo exigiendo a nuestra clase política que se pongan de acuerdo. La historia de España demuestra
que cuando no nos hemos puesto de acuerdo nos ha ido muy mal, y cuando hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, como en la transición o en los pactos de la Moncloa, o en la entrada en el mercado común europeo, o en la apuesta por el euro, nos ha ido bien como país. Yo creo que ese cambio, esa exigencia debe de ser una exigencia muy fuerte. Yo, en fin, pertenezco ya a una generación que está a punto de jubilarse, aunque yo no me voy a jubilar, que entiende la política como una manera de resolver problemas. Y yo con demasiada frecuencia veo hoy a los políticos de todos los partidos, incluido el mío, yo sigo siendo militante, que ven los problemas como una oportunidad de hacer daño al adversario y ganar yo una posición, ¿no? Pero resolver el problema es lo de menos, porque en el fondo asumen que no son capaces de resolverlo. Y yo me resbelo contra eso. Y por tanto, yo no perdería tiempo buscando al Draghi español, ganaría todo el tiempo del mundo exigiendo a nuestra clase política que se pongan de acuerdo. Bueno, vamos a ir analizando, porque me parece que como has centrado muy bien, has ido con ese esquema que me parece muy original de tus hilos de tweet, porque además ha entrado también alguna pregunta. Bueno, efectivamente, yo creo, y creo que estamos todos de acuerdo, como tú has comentado, que no es un problema de liquidez, o que no se soluciona solamente con ayudas o con soluciones que tengan que ver con liquidez. Efectivamente tenemos un problema de capitalización, es decir, los problemas de solvencia se solucionan con capitalización. Y ya entrando en esos tres grupos de soluciones, en ese triángulo virtuoso del que tú mencionabas, si te parece, a mí me gustaría que fuéramos concretando. Yo te voy a ir planteando alguna cuestión relacionada con los 3 puntos. En ese primer punto, en el tema de las ayudas directas para salvaguardar tejido productivo, efectivamente, porque al final es muy importante el hecho de que tengamos agentes económicos que al final sigan generando, ¿no? en ese círculo virtuoso que supone la economía. Una doble pregunta para concretar esas ayudas directas. Sí, ¿consideras que una de las vías podría ser la desgravación fiscal, la ayuda fiscal, es decir, la rebaja del impuesto de sociedades a esos sectores especialmente afectados por la crisis para generarles mejores flujos de caja? E incluso el hecho, y esto tiene que ver con la pregunta que nos hace un querido colega docente de SIC, mi colega Ignacio Temiño, si el ICO, como agente mediador en España, como tú muy bien conoces, no tenemos banca pública, afortunadamente, esto es una opinión mía, y bueno, pues utilizamos al ICO como mediador, debería de adoptar un papel diferente, un papel, digamos, más de muñidor, en el que la iniciativa público-privada tuviera más peso, quizá a lo mejor pensando en ese modelo que ya tenemos con CESTE. Bueno, pues para concentrar, concitar financiación, bancos, capital riesgo y hacer llegar, aunque evidentemente no es un problema de liquidez, pero a lo mejor sí mejorar esos fondos de maniobra a largo plazo de esas compañías, de esos sectores que tú decías que están especialmente afectados por la crisis. Bueno, yo no creo que en este momento los impuestos jueguen una parte muy importante en esta ecuación, ¿no? Ahora, no sé dentro de un año, pero en este momento no lo creo, ¿no? Porque si el impuesto de sociedades grava los beneficios y los beneficios son cero, pues no hay impuesto de sociedades. Por tanto, lo puedes bajar todo lo que tú quieras, pero si cualquier cantidad multiplicada por cero es cero, estoy simplificando, pero quiero que os quedéis con la idea, ¿no? Otra cosa es que sí que puedes aplicar el determinado, y eso se ha hecho, determinadas aplazamiento de pago de determinados impuestos, ¿vale? Eso sí. Pero yo no creo que el debate, yo no creo que el debate sea hoy el de los impuestos. Repito, puede que lo sea dentro de 2 años, pero en este momento no creo que lo sea, ¿no? Respecto a lo segundo, yo creo que el ICO es una banca pública.
Así está definido y así lo he defendido cuando negociaba con la gente de Podemos que quería una banca pública y que Bankia fuera una banca pública. Siempre les decía, pero si ya tenemos un banco público que es el ICO, ¿no? Otra cosa es que, afortunadamente, empleando tu expresión, pues los bancos públicos en las economías modernas se dedican cada vez a menos cosas y cada vez a cosas mucho más selectivas. Yo creo que el gobierno en esta última aprobación de las medidas de hace la semana pasada, que yo solo le reprocho que ha sido muy tardío y creo que demasiado burocrático, por decirlo de alguna manera, pero ha puesto en circulación dos ideas que a mí me parecen muy poderosas, al margen de las ayudas directas, que en el fondo, oye, yo siempre le decía, oye, coger lo que han hecho los alemanes, traducirlo al castellano y ya está. Tampoco hay que escuernarse mucho a la hora de ver cómo se hace, pues míralo como lo han hecho Alemania y ya está, ¿no? Pero han hecho dos cosas que a mí me parece complejas pero interesantes. La primera es la posibilidad, a través del ICO, de convertir créditos en préstamos participativos. Esto no está al alcance de cualquier bar, no está al alcance de cualquier tienda pequeña que no tiene una estructura societaria que le pueda facilitar el hacerlo, pero yo creo que es un salto importante a la hora de ayudar a que esa morosidad y esa posibilidad de entrar en suspensión de pagos se elimine en determinado tipo de tamaño de empresas. Y la tercera, que juega un poco la idea que estaba detrás de tu pregunta, lo que pasa es que se le han asignado a Cofides, a otro modelo de entidad financiera pública, que es un poco a la que han encargado de hacer este tipo de operaciones un poco más complejas, por llamarlo de alguna manera, público-privadas, ¿no? El gobierno tiene ya un antecedente. El gobierno creó muy pronto, otra cosa es que también ha tardado mucho en empezar a utilizarlo, el fondo de solvencia para las grandes empresas que entraban en problemas de dificultades como consecuencia de la pandemia y que les permitía un abanico amplio de instrumentos que podía llegar hasta incluso la participación en el capital, siempre temporal, pero la participación en el Capital, capital de sí. la empresa, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna forma de ahí se ha cogido la idea de llevarlo al resto de las economías. Y creo que es bueno que hayan abandonado la obsesión que en algún momento tuvieron de, hombre, solo vamos a financiar empresas que sean solventes, ¿no? No vamos a financiar zombies. Y digo que es bueno que la han abandonado, lo han sustituido por que usted tenga beneficios en el 19, es decir, que sus problemas sean por el COVID y no anteriores, y por otra parte, usted garantíceme una cierta actividad hasta junio del 21, es decir, no coja el dinero y corra, ¿no? Bien, pero, y creo que es bueno por dos razones. Primero, porque yo, que soy funcionario, no me fiaría de que un subdirector general, por muy capacitado que esté, decida qué negocio es solvente y qué negocio no es solvente. Muchos informes que le hagan las Big Four no me parecería razonable. Y en segundo lugar, porque con las ayudas directas a las empresas afectadas por el COVID hay mucho de jurídico. Hay quien está interpretando, yo entre ellos, que una parte de las pérdidas experimentadas en las empresas españolas como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno equivalen a una expropiación, como cuando a ti te expropian un terreno para hacer una autopista. Es decir, hay un interés general, en este caso la salud pública, que obliga al Estado a tomar determinadas decisiones que afectan a tu patrimonio, en este caso, cierre usted o limite el número de usuarios, que dan lugar, como toda expropiación, a una indemnización. Por tanto, yo creo que en muchos casos podríamos pensar que más que ayudas directas deberíamos de hablar directamente de indemnizaciones, que por cierto es una línea que está siguiendo con las compañías de seguros algunas asociaciones de empresarios que están llevando a los tribunales porque se pueden acoger a ello, ¿no? Por tanto, creo que está bien enfocado lo que al final me preocupaban más los debates previos sobre este paquete de ayudas, porque ya digo, que se decida desde el gobierno, tú eres rentable y tú no, y usted cómo lo sabe. Usted cómo lo sabe, ¿no? Y me parece que al final eso que tú pides, Cofides puede estar utilizándolo, puede ser la herramienta que lo puede hacer en lugar del ICO. Mira, a mí en todo esto que has dicho, yo no soy funcionario, pero soy banquero, pero no es banquero
por familia o por tradición, sino es banquero de aquellos que, bueno, pues que buscamos muy bien en nuestros activos lo que nos encomienda el pasivo, o dicho de otra forma, la eficiencia de los créditos que otorgamos. Y en línea con lo que tú decías, yo estoy muy de acuerdo con que esos criterios de, oiga, voy a darle ayudas, voy a poner los fondos a alguien que tuviera actividad y a alguien que me asegure una cierta actividad futura, porque como banquero, y por eso mi introducción, hay algo muy básico, hay que prestar el dinero a alguien que puede generar flujos para volvértelo a pagar. Pero a mí, en esta estructuración que tú comentabas, que yo puedo estar de acuerdo contigo en el global, me da miedo que muchos de esos bares, muchas de esas tiendas, mucho de ese tejido empresarial de micropymes, España es un país de micropymes, se queden fuera. Jordi, tengo la sensación de que esto está pensado más en global y menos no está aterrizado en la realidad económica de lo que es realmente este país en el que vivimos. Puede ser, yo no te digo que no, puede ser, ¿no? Pero es verdad que como consecuencia de muchas razones, la administración, la agencia tributaria conoce al dedillo la situación de cualquier bar y de cualquier tienda. Porque además, y de cualquier autónomo, yo soy autónomo y trimestralmente presento mis declaraciones del IVA, por tanto, saben perfectamente trimestre a trimestre lo que he facturado. Por tanto, las posibilidades de escaparte son pocas, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otro negocio. Y tuvimos ya una experiencia que se hizo como consecuencia de la crisis anterior, cuando el Estado entró con los temas de la morosidad, de las facturas no pagadas. Es decir, ahí también dio un conocimiento muy fuerte, ¿no? Es decir, si ocurre lo que tú dices, permíteme que lo diga, será por incompetencia, no por incapacidad, porque creo que tienen un nivel, la administración española tiene un nivel de conocimiento. Hablo siempre, claro, del que pague impuestos y del que esté dentro de la ley, claro. Sí, por supuesto. El otro no. Pero de los que estamos dentro de la ley y pagamos trimestralmente el IVA, liquidamos, mejor dicho, te aseguro que nos tienen absolutamente, saben perfectamente lo que facturé en el 19, lo que me pasó en el 20, tienen un nivel de conocimiento muy elevado, ¿no? Por tanto, yo quiero creer que más allá de las limitaciones presupuestarias, que a lo mejor ahora están diciendo, oye, 3.000 euros para todo el mundo, y uno dirá, joder, con 3.000 euros es muy poco o es mucho. Bien, ese es un debate, pero lo que tú planteas, quiero creer que no va a pasar, pero a lo mejor es una expresión de voluntarismo por mi parte. Ojalá aciertes y el equivocado en la sensación sea yo por lo que nos jugamos. Sí, sí. Oye, un segundo tema que me interesa muchísimo por un doble motivo que ahora te voy a explicar. Has hablado de reconversión verde y digital. Creo que además, bueno, pues tú tienes una muy positiva experiencia en la reconversión que vivimos en nuestro país cuando entramos en la Unión Europea, mediados de los 80, en fin, que te da una perspectiva, bueno, privilegiada para entender que, como muy bien decías, esto es doloroso en el corto plazo, pero tiene unos efectos muy positivos y, sobre todo, muy buenos en la estructura económica de un país a medio y largo plazo. A mí me gustaría que, como yo estoy aquí evidentemente como profesor, como representante de una escuela de negocios, de una universidad, de un centro de formación profesional que también acabamos de abrir, ¿qué papel tenemos que jugar los que hoy estamos formando a esa generación de jóvenes a los que evidentemente les tenemos que dar un mensaje, y es que el mercado laboral ya ha cambiado? ¿Cómo orientamos nosotros, cómo les preparamos mejor para abordar la empleabilidad? Porque tú y yo somos de una generación en las que probablemente cuando salíamos de nuestras universidades aspirábamos a un empleo fijo para toda la vida, y yo le suelo repetir mucho a mis alumnos que ellos tienen que aspirar a la empleabilidad.
¿Cómo lo hacemos, Jordi? Bueno, hay un primer, vamos, en mi opinión, esto es muy discutible, ¿no? Pero en mi opinión hay una primera regla que es muy revolucionaria para una buena parte de los centros de enseñanza, donde con demasiada frecuencia, y yo lo digo así para que lo entienda todo el mundo, se enseña lo que los profesores saben, no lo que los alumnos necesitan. Y creo que partir de lo que necesita el alumno en este mundo de hoy, que no es el de hace 30 o 40 o 50 años, nos obliga a un tipo de educación, un tipo de enseñanza muy diferente al que hoy se da en la mayoría de nuestros centros, al menos en los públicos. No quiero, en fin, señalar con el dedo, pero seguramente también algunos privados, ¿vale? Algo tan simple como no menospreciar lo que ha estado menospreciado históricamente, donde la formación era para hacer grandes humanistas que supieran filosofía y pensar. Y no tengo nada en contra de la filosofía. Tengo un hermano que es catedrático de filosofía y es el más listo de la familia. No tengo nada en contra. Pero que el encontrar empleo era una cuestión secundaria que desde la formación y los centros de formación no se tenía en cuenta, quizá respondiendo a una sociedad, como tú has dicho. Yo cuando terminé la carrera hace ya muchísimos años, jamás tuve dudas que iba a encontrar trabajo. Jamás. Teníamos dudas sobre dónde. Si era aquí o allá, o si era en esto o cuál o tal, pero que íbamos a encontrar trabajo, ninguna duda, ninguno. En cambio, hoy es todo lo contrario, ¿no? Por tanto, en esa ecuación, en esa triple misión de la universidad que decía Ortega y Gasset, posiblemente la pata de formación profesional cualificada, es decir, formación para el mercado, pero ya no solo en cuanto a habilidades y a contenidos, sino también a métodos y procedimientos. Lo hemos visto cuando la pandemia nos ha obligado a hacer este tipo de aproximación al conocimiento y a los alumnos. Nos hemos dado cuenta que el 80% de los profesores que van a un aula y cuentan su película no son capaces de sostener una hora de esa misma película online, que es otro modelo de aproximación, exige otra actitud por parte del profesor, otra actitud por parte del alumno, ¿no? Por tanto, yo creo que lo primero que tenemos es que hacer ese ejercicio de modestia y de reforma en métodos y en procedimientos, y quitarnos esa sensación de que, oye, formar gente para el mercado está mal visto porque lo que tienes es que formar ciudadanos cultos y críticos, que también, por favor, que nadie piense que no, pero también tendrán que salir sabiendo hacer algo que en el mercado valga la pena y sea interesante. Y es verdad que cada vez más, y es la segunda reflexión que quiero introducir, sabemos menos sobre lo que el mercado necesita en cuanto a contenidos, pero sabemos más en cuanto a lo que el mercado necesita en cuanto a perfiles y habilidades de los profesionales. Por tanto, no nos equivocaremos si nos centramos en la formación de habilidades mucho más que en la formación de contenidos. Es decir, si recuperamos aquella vieja frase de enseñar a aprender, mucho más que enseñar a memorizar o enseñar a repetir. Esto no hay nadie que esté en contra. Nadie levantará el dedo y dirá, no, yo no estoy a favor, pero no lo hacemos. No lo hacemos, o no lo hacemos todos, o no lo hacemos suficientemente, ¿no? La formación ya es una parte de tu vida. Esta idea de que no, yo saqué la oposición y ya no he vuelto a escribir un libro, o no, yo me colocaron aprendí de fresador, que ya no existen los fresadores, y he seguido toda mi vida aquí. Eso no va a existir ya más, para bien o para mal, esto ya cada uno que lo valore, ¿no? Yo no quiero meter juicios de valor aquí, pero es evidente que no va a existir y que vamos a tener una relación con el mundo del trabajo distinta. Ya no digo cuando de repente nos demos cuenta que una buena parte de nuestros trabajos lo hacen robots o algoritmos, lo cual nos va a obligar una buena parte de las clases online, la gente coge las de Harvard. ¿Qué cojones? Con perdón. Me explico, porque ya puestos me da lo mismo vincularme a sí que a Harvard, ¿vale? Entonces, tendremos que aportar otras cosas.
Sí somos mucho más divertidos, ¿eh? Tendremos que diferenciarnos en otras cosas porque la manera de aproximarse al mundo del conocimiento y al mundo de la educación será distinta. Y yo creo que cada vez más recuperar esa faceta de formación profesional digna, de formación en habilidades y de formación a lo largo de toda la vida, y por tanto no... O sea, tener claro que vamos a tener en las universidades alumnos con 35 años que ya son licenciados pero que quieren cursos de reciclaje, eso nos ayudará a ir adaptándonos a las Yo exigencias. tengo casi 60 años y estoy haciendo un doctorado, o sea que fíjate tú, o sea que lo compro. Oye, vamos a ir terminando. Una última pregunta, porque además me he leído tu último artículo, tu último post, y relacionado con eso te quería preguntar, porque me ha parecido que eras partidario, si no es así, me corriges, de las teorías o de lo que propone Piketty en cuanto a una posible condonación de deuda o de perdonar la deuda pública, porque bueno, está claro un poco que nosotros, y decías antes que yo creo que lo enmarcabas muy bien, la dependencia o nuestro modelo económico pues probablemente nos pilla además en un momento de deuda, déficit, que nadie discute que evidentemente vayamos a tener un cierto margen para incumplir ese pacto de estabilidad económica con nuestros socios europeos, pero que evidentemente al ritmo que vamos nos va a costar 10 años, es decir, nuestro plan estratégico 8 o 10 años, ¿no? Lo decía el propio Pablo Hernández de Cos el otro día en una entrevista. ¿Tú serías partidario de que en ese plan hubiera una condonación de deuda para aliviar, para aligerar, condonación de deuda que podría traspasarse o traspasarse también al sector privado si fuera necesario? Bueno, yo fui uno de los firmantes de ese manifiesto de un grupo amplio de economistas europeos y encabezado por Piketty, ¿no? Yo creo que hay que perderle el miedo a las palabras y a los conceptos. Una gran deuda externa no se ha pagado nunca en la historia, nunca. Todos los procesos de grandes endeudamientos, desde la deuda alemana en la posguerra hasta la deuda externa de los países de América Latina, hasta la propia deuda de Grecia, siempre se ha acabado con algunos modelos de renegociación, de repagos y de quitas, siempre. O a veces el propio proceso de inflación es el que te ha ido haciendo perder el valor del activo que tenías que devolver. Pero ahora estamos abordando un momento en el cual las reglas de estabilidad europeas, tanto las presupuestarias como las monetarias, están en profunda revisión. Yo quiero recordar, y lo recordaba en ese artículo, que cuando llega Draghi al Banco Central Europeo y empieza a comprar indirectamente deuda pública, que es una cosa que está prohibida por el Tratado de Maastricht. Yo estuve en la delegación española que negoció eso y podría contar las razones del por qué. Los alemanes lo denunciaron a su Tribunal Constitucional, porque no estaba claro que fuera correcto o no. La monetización de la deuda. Estamos siempre al borde de lo que hoy es ortodoxo, mañana deja de serlo y viceversa, ¿no? Lo que se estaba planteando en el manifiesto que encabezó Piketty y que yo defiendo es que, oiga, vamos a ver, hemos vivido un momento excepcional, como es la pandemia, que ha dado lugar a un empobrecimiento excepcional y a una actuación pública de contracíclica excepcional, que ha dado lugar a un endeudamiento excepcional. ¿Vale? No porque hayan sido malos los gestores, no, por un problema sanitario. Cuando esto se supere, como todo proceso de endeudamiento, solo hay dos formas de arreglarlo. O pierde activos el acreedor, con un tipo de quita o condonación, o pierden renta los deudores a fuerza de ir ahorrando y apretándose el cinturón para ir devolviendo esa deuda. ¿Tiene sentido, a partir del 23 o del 24, cuando esto ya se haya superado, que sometamos a los europeos a otro proceso de austericidio
para devolver una deuda en la que se ha incurrido sin que ellos tengan ninguna responsabilidad porque ha sido una cuestión sanitaria? ¿O es más sensato que sí, que el Banco Central Europeo acepte una pérdida contable de capital? Y ahí se ofrecía además dos opciones. En primer lugar, siempre que esa condonación se traduzca en mayores inversiones verdes y digitales por parte de los países, es decir, se cambiara de alguna manera deuda por inversión, como se hizo con América Latina, con la deuda durante los años de la década de los 80, o, Bonus Brady. oiga, conviértamelo usted en una deuda perpetua en la que yo no le devuelvo nunca el capital ni le pago intereses. Por cierto, deuda perpetua que fue un invento de Felipe II, cuando llegó a la conclusión de que no podía pagar las deudas que heredó de Carlos V. Bueno, este es el contexto en el que yo creo que esta es una propuesta que tiene sentido, ¿no? La manera en la que resolvimos la crisis financiera del 8 y del 10 de este siglo, o sea, de hace 10 años, ha dejado muy tocado a mucha gente en Europa y ha dejado muy debilitada en muchos países y en muchas zonas de muchos países el sentimiento europeísta, ¿no? ¿De verdad merece la pena volver a correr ese riesgo por una deuda excepcional por razones sanitarias? Bueno, esta es la pregunta y el debate que queríamos lanzar. Y hombre, yo te compro, por supuesto, porque yo soy un europeísta convencido, que me he ido convenciendo además a medida que he ido madurando, ¿no? Que me he ido haciendo mayor. Te compro, por supuesto, el discurso a partir de la deuda, de la situación extraordinaria de la pandemia. En lo que tenemos una diferente visión es en la ineficacia del gasto público que nos llevó a la situación previa. Es decir, o sea, el problema español, tal y como yo lo veo, el problema de nuestro balance, aquí hablando de financiero a financiero, es que nosotros ya partimos de una situación de sobreendeudamiento por una ineficacia de los gestores anteriores. Pero bueno, efectivamente ese es otro debate, porque tenemos que ir terminando. Bueno, circunstancias excepcionales, una crisis que, como tú muy bien decías, no tiene precedentes, es una crisis que además no es homogéneamente comparable para nada a la que vivimos en el 2008. En el 2008 es una crisis que yo creo que requiere de compromiso, que requiere de auténtica sinceridad con lo que somos como sociedad, desde luego con ese consenso que tú reclamas, que tenemos que exigir. Lo que yo no veo es la forma de que obliguemos a nuestros gobernantes, a los que nos dirigen, en los que hemos depositado las confianzas, independientemente de nuestras diferencias políticas o de nuestras diferentes preferencias, a que realmente se pongan de acuerdo, porque ahora hay que hacer, como decía mi abuela, de la necesidad virtud, porque el momento lo requiere. En cualquier caso, Jordi, muchísimas gracias por tu perspectiva, por tu siempre comprometida opinión, por tu vehemencia, por tu tiempo y por lo que hemos escuchado y aprendido. Y a todos ustedes, bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio de diálogo y de aprendizaje en el que saben siempre que ponemos el conocimiento al alcance de todos. Muchas gracias y buenas tardes en nombre de SIC y de Llorente y Cuenca. Buenas tardes. Gracias.